un desbalance de 12,5 billones de pesos, es un proyecto de 216,2 billones. Y ese desbalance de 12,5 billones sabemos que se tiene que tramitar de manera especial ante las comisiones que están conociendo el proyecto de ley de presupuesto, y es en lo que están ahora comprometidos para presentar el proyecto. ¿Usted cree qué ocurriría si finalmente el Congreso no aprobara las modificaciones que arrojarían esos 12,5 billones de pesos? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Sí, lo primero es hablar de los 12,5 billones de pesos. Hay que entender que lo que pasa es que el país está afrontando una realidad, y es que a 31 de diciembre termina un impuesto al patrimonio, y a 31 de diciembre o a 1 de enero del próximo año comienza un desmonte del 4 por mil a nivel del 2 por mil. ¿Eso qué implica? Que así el presupuesto nacional se mantenga o crezca ligeramente en casos de inversión y ligeramente en casos de funcionamiento, aparece ese hueco presupuestal. No es porque haya habido un aumento inusitado en el presupuesto, sino porque había dos impuestos, uno de patrimonio que desaparece y otro de 4 por mil que se disminuye. Entonces ahí ese era el gran reto del gobierno, es decir, cómo vamos a soportar los gastos del próximo año. Y ahí es donde aparece ese desbalance de 12,5 billones de pesos. Sobre ese tema, y la pregunta específica, la norma es muy clara. En el evento en que no se aprueben los 12,5 billones de pesos, o suma inferior o de 0 a menos de 12,5 billones de pesos, se faculta inmediatamente al Ejecutivo para que disminuya los gastos en esa proporción. Lo que no puede suceder es tener un presupuesto el próximo año con unos gastos superiores a los ingresos que lo soportarían. Si no se aprueba, en ese momento toca disminuir los gastos y es facultad del Ejecutivo disminuir esos gastos, o vendrá la discusión en el Congreso de la República diciendo, bueno, si van a aprobar unos impuestos o van a normas tributarias que llegan a generar unos ingresos de 10 billones de pesos, claramente habría que decidir esos 2,5 billones de pesos en reducción de gastos, ¿de dónde saldría? Ya, además del impuesto al patrimonio y del 4 por mil, ¿cuáles van a ser los otros ejes de la reforma? Ahí lo que se ha planteado es que hay un tema de especial interés para el gobierno, y es la regularización de activos en el exterior. Ahí lo que queremos es que quienes tienen activos en el exterior los puedan declarar, como es su deber. Tendrán, si habían sido omitidos, tendrán su sanción correspondiente. No hay que premiar al que no los declaró, pero va a tener que dar también un incentivo para presentar. Entonces esa es la figura que estamos planteando, donde va a tener tanto zanahoria, pero también va a tener un garrote importante. Director, una pregunta. Nosotros conocemos la frase esa ya famosa de no hay nada más permanente que un impuesto transitorio. Con el impuesto al patrimonio viene pasando eso de prórrogues y prórrogues y prórrogues. Resulta que la regla fiscal en Colombia dice que el endeudamiento público tiene que bajar hacia el 2025 al 4% del Producto Interno Bruto, y hoy es el 36% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo vamos a lograr acabar con la transitoriedad cómo eliminar esos impuestos transitorios si tenemos que bajar el endeudamiento al 4% y el déficit fiscal tiene que bajar al 0,4% del PIB? ¿Qué opina usted sobre eso? Sí, hay muchos elementos. En primer lugar, claramente habrá que proyectar cuáles son los gastos que requiere el país para el futuro, hablando de los próximos años. Gastos que tienen que estar asociados a las grandes necesidades del país en materia de educación, de salud, de infraestructura, temas de qué pasa cuando se firme el tema del fin del conflicto. Todo eso va a implicar una visión de Colombia acerca de cuál es su nivel de gastos. Eso tendrá que soportarse en algo, en ingresos o en deuda. Como bien lo dice la regla fiscal, por unos límites, unos topes. Hay algunos que están diciendo ya, miren, cuando hay circunstancias excepcionales,
excepcionales, por ejemplo el tema de un postconflicto, en ese evento podría pensarse en que la regla fiscal tenga una excepción. El gobierno ha dicho no, seamos prudentes, la regla fiscal ha sido muy buena para Colombia, muy útil para el país. El hecho de que Colombia esté subiendo en la calificación por las entidades internacionales de calificadoras es precisamente por el buen manejo económico y en buena parte por la regla fiscal que está dando una garantía de control del déficit fiscal. ¿Eso qué hace? Que todo recaiga en tema de ingresos. Cuando uno ve el tema de ingresos se encuentra que el 83% de los ingresos del gobierno central dependen de los recaudos de la DIAN. Y cuando uno mira cuál es la proyección de ingresos se encuentra que hay variables que hay que entender. La primera, obviamente el tema de rentas petroleras. ¿Qué va a pasar con el tema de petróleo en Colombia? Eso es una variable fundamental que va a implicar si los ingresos van a aumentar o no. Por eso yo creo que la visión del gobierno de apoyar al sector petrolero y al sector minero para que le vaya bien es fundamental, porque nos cambia totalmente el panorama. Unas buenas economía petrolera, unas buenas rentas petroleras es un panorama de ingresos soportado importante. Ahí está un tema grueso. Hay otras particularidades, claramente, por ejemplo, en el tema de los impuestos externos, cada día pesan menos, estamos hablando hoy pesan más o menos el 15% de los recaudos. ¿Por qué? Porque los aranceles están disminuyendo. Claramente ahí estamos viendo que hay una disminución de ingresos vía impuestos externos, más TLCs, menos impuestos externos, y ahí pues se da otra variable para considerar. Quedan otras variables también que hay que mirar cómo se pueden cerrar el pescuezo, digamos, y a la evasión. Todas las cifras de evasión siempre se presentan como muy altas. La gran tema es cómo realmente lograr que la evasión disminuya en el país. Hay ahora que empezar por temas de reformas, inclusive penales, para controlar de manera mucho más efectiva la evasión, tener una DIAN mucho más fuerte, una administración tributaria mucho más fuerte, eficaz, que realmente contribuya a controlar la evasión, unas reglas claras en ese sentido. Y cuando uno ve todo ese panorama, encuentra que dependemos mucho de los ingresos petroleros, de disminución de ingresos externos, pero también de un espacio importante que debería llenar la DIAN en materia de controlar la evasión. Eso nos va a dar como unas necesidades de ingresos. Con base en eso que se podrá pensar cuáles son los impuestos necesarios para cubrir esas necesidades de ingresos. Y en ese momento sería importante, por ejemplo, en el momento en que Colombia esté en paz, también todos dicen vamos a crecer entre un 1 y 2 puntos más. Ese mayor crecimiento se va a reflejar también en mayores ingresos tributarios. En ese momento se podrá pensar en que de golpe, si en el petróleo nos va bien, si logramos tener una lucha importante contra la evasión y que la gente de verdad tribute en el país, cerrándole el círculo, sobre todo a esos andamiajes que utilizan los países, terceros países, para burlarse un poco de la ley tributaria colombiana. Si logramos que con la penalización, como dije, el tema de la evasión se controle. Si logramos que con el mayor crecimiento económico logramos mayores ingresos para el fisco nacional, podremos estar pensando en que en ese momento se podrá tener una nueva visión tributaria en donde podamos llegar a que los impuestos indirectos pesen más que los directos en la tributación, inclusive que las personas naturales tributen más que sobre las sociedades como debería ser. Pero eso se tendrá que mirar luego de ese panorama que, como digo, depende de muchas variables. Ahorita es muy difícil decir en el 2018 va a haber o no un impuesto vinculado al patrimonio. Eso nadie lo va a saber porque depende de todas esas variables. Una pregunta. Es una gran injusticia que el peso de la tributación recaiga sobre los cumplidos, que una gran masa de personajes estén por fuera de la tributación, ni siquiera estamos en el trabajo de presentar declaraciones tributarias. Y usted hablaba del tema de la evasión. Yo quería saber, entiendo que según los estándares internacionales, si Colombia tiene 44 millones de habitantes, debería tener cerca de 22.000 funcionarios en la administración tributaria. ¿Cuántos funcionarios tiene la administración tributaria en este momento? Un poco menos, alrededor de 10.000 cargos, y hay muchas vacantes porque no hay carrera administrativa. Tenemos un problema con la carrera, falta de movilidad, es un tema que habrá que atacar. Hay que tener una buena administración tributaria. Acá se hizo un estudio de cargas de trabajo y lo ideal de la DIAN debería tener alrededor de un poco más de 15.000 funcionarios. ¿Y en este momento tiene 10.000 de sus cuales? 10.000 de los cuales hay 3.000 temporales que se renuevan tiempo a tiempo, pero son
ahorita están vigentes hasta el 30 de junio del 2016, se logró una prórroga año y medio, pero lo ideal es incorporar a esos funcionarios a la planta y tener una planta de 15.000 personas. Obviamente eso es un gran debate en el país que tendrá que estar atado a unos cumplimientos de unas metas fuertes en materia de Pero control hoy de hay, hoy hay 10.000. Hoy hay un poco menos de De los 10.000. cuales 3.000 son temporales. Exactamente. ¿Cuántos están dedicados a fiscalización? 1.000 auditores. Ya los que estén vinculados a fiscalización es... lo más que hay muchos trabajos soportes a la fiscalización. Entonces, todo el tema de sistemas que soporta el tema de fiscalización. Pero auditores, o sea, el auditor que va de visita son 1.000. Y no hay oigo ya un tema del